Les quiero compartir este libro de Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, cuando alguno, dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En pocas palabras, cuando nosotros estamos pasando por duras pruebas o una enfermedad, una tribulación, no digamos que es culpa de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Porque Dios no es un ser de mal, sino que es un ser de bien, un ser de luz. Él es positivo, en pocas palabras. Él es un Dios amoroso, paciente. Y dice, ni Él tienta a nadie, dice, que Él no tienta a nadie más, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de tus propias malas decisiones, deseos pecaminosos, deseos desordenados, pasiones desordenadas, es atraído y seducido, dice. Es atraído y seducido por tus propias concupiscencias. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¡Wow! ¡Qué Dios más grande y maravilloso! No lo puedo creer yo. Que su palabra es tan clara, que dice que da a luz la muerte, dice. Después que hemos concebido el pecado, pasa un tiempo. Y ese tiempo vienen y resurgen las enfermedades, resurgen las pruebas, resurgen las luchas, resurgen todas esas cosas que a veces decimos, Señor, ¿por qué? Dios, ¿por qué me has mandado esto? Dios, por tu culpa estoy donde estoy. Dios no existe, porque si existiera me sacara de esto. Dios existe. El problema aquí es que conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras malas decisiones, conforme a nuestros deseos pecaminosos, que es la concupiscencia, conforme a nuestros deseos desordenados, conforme a ese pecado, esa mala decisión, estamos pagando las consecuencias. No es Dios el que nos manda la enfermedad. No es Dios el que nos hace pasar por esa tribulación, esa angustia, esa enfermedad. No es Dios el que nos hace que perdamos la casa. No es Dios el que nos quita el carro. No es Dios el que nos roba el dinero. No es Dios el que nos hace perder nuestra salud. Somos nosotros mismos. Porque dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, dice la palabra. Él no tienta a nadie. Él lo único que puede hacer es bendecirte, guardarte, cuidarte, protegerte. Pero tú no. Tú no quieres eso. Tú quieres los deseos de la carne. Tú te quieres deseos pecaminosos, salirte de la línea. Tú quieres más allá. Si no te supo bien esto, quieres más. Quieres probar de otra manera. Quieres buscar de otra manera. Y no es así. Has buscado todo con tus propias fuerzas. Has querido todo en la carne a tu gusto, a tu placer. ¿Cierto o no es cierto? Que todos hemos andado por el camino de la seducción, por el camino del deseo, por el camino de salirnos del control, del lugar, de la línea de hacer cosas que no debemos. Algunos han
buscado el camino de las drogas. Algunos han buscado el deseo de la carne, de la sexualidad, del sexo, digamos, perdón. Y conforme a todos esos pecados que hemos cometido, algunos han buscado por querer robar, por querer hurtar, por querer golpear, por querer robar, por querer humillar, ofender, insultar. Y conforme a todo eso que hemos cometido, pagamos las consecuencias. Llega el momento que va a dar a luz la concupiscencia. Va a salir a flote. ¿Me explico? Por eso dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Somos nosotros mismos que provocamos las tribulaciones que pasamos o vivimos porque le damos lugar a la carne. Porque la prioridad en nosotros ha sido la carne y no Dios. No sabemos contenernos, no sabemos mantenernos, no sabemos decir stop o hasta aquí, no sabemos limitarnos. Queremos siempre estar al límite, siempre queremos estar, ¿verdad?, como dicen por ahí, fuertes y furiosos. Y no es así. Muchos cometemos el error de decir, Dios, por tu culpa estoy donde estoy. Dios es el que me está castigando. Es que Dios me castiga por eso. Y no. El peor error que hacemos es culpar a Dios cuando la culpa es de nosotros. A veces se te ha muerto un familiar, un hijo. Y dices, ¿por qué Dios me lo quitó? Me la quitó tan chiquita. ¿Por qué no me llevó a mí? Pero no es que Dios te lo haya quitado. Es que tú tomaste decisiones también malas. Y quienes pagan nuestros pecados de tanta concupiscencia son nuestros hijos. Nuestros hijos. Recuerda, como padres nosotros tenemos que limpiar las calles. Ir limpiando esas calles, esos caminos, para que ya estén preparados para nuestros hijos. Pero nosotros preferimos vivir una vida en desorden. Vivir una vida en desacuerdos. Vivir una vida sin importar límite. Sin límites. Y cuando venimos y tenemos a nuestros seres más amados, que son nuestros hijos, no dejamos el camino preparado, sino que un camino mal logrado. Y se trata de saber ser personas de bien, saber tener límites. Es como toda mamá, cuando cae en gestación, tiene que esperar, dar a luz, cuidarse, porque si lleva una vida en desorden de drogas, de alcohol, de mal uso de su cuerpo, ese bebé, no creas que va a venir sanito 100%. Más de alguna otra enfermedad traerá o daño. Por eso tenemos que saber cuidarnos, tomar buenas decisiones para que nuestra vida sea una vida sana y la de nuestros hijos también. Vivir puramente, aunque no somos perfectos, pero tratamos de perfeccionar. Pero recuerden que cuando estemos pasando por luchas y por pruebas, es por nuestras malas decisiones que tomamos. Tarde o que temprano, el tiempo nos va a pasar la factura. Dice la palabra que con sabiduría, con paciencia, podemos sobrellevar y pasar las tribulaciones, con fe, pero también a la misma vez viviendo en orden. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Paciencia. No importa lo que estés pasando, tú ten gozo, pero pídele al Señor paciencia para salir de esa tribulación, de esa angustia. La paciencia, el gozo te perfecciona. Dios te bendiga. Espero te haya ayudado mucho esta palabra. Yo sentí en mi corazón compartírtela y a mí me ha ayudado muchísimo. Son nuestros pecados, nuestras malas decisiones, las que nos hacen vivir la vida que llevamos.